Vamos a comenzar la sección 9. Casi estamos llegando al final de los capítulos de este curso. Todavía nos quedan 2 secciones más, sin embargo ya las últimas 2 son un poquito más de recomendaciones, de cómo presentar un proyecto, cosas por el estilo. Y esta primera lección, la 9.1, lleva por título Introducción a los conceptos de la base de datos relacional. Esto tiene que ver, una vez que hemos terminado de modelar un problema dado, vamos a tener que ahora pensar, bueno, ya tengo el modelo. Ahora ese modelo, ¿cómo lo voy a llevar para crear una base de datos? Hay que hacer algunos ajustes. Es como, por ejemplo, el sastre o el diseñador de modas hace el diseño del vestido, de la prenda. El diseñador del vehículo, pues hace el bosquejo del vehículo. Pero una vez que ya esté ese bosquejo, hay que empezar pues ahora sí, inicia la maquila, inicia la producción. Ahora, pues nosotros tenemos que empezar a ver, bueno, ya tengo el modelo, ya hice el modelo. Ahora, ¿cómo lo voy a convertir ya en una base de datos real? Entonces aquí es donde surgen estos conceptos. A lo mejor ya lo hemos mencionado, ya los hemos dicho en algunas lecciones atrás. Hablamos de repente de llave primaria, de llave foránea. Sin embargo, en el modelo conceptual, cuando hacemos el diagrama entidad-relación, pues a uno se les llama de esa manera. Entonces, en esta fase, cuando agarramos el modelo entidad-relación, lo vamos a convertir al modelo relacional, surgen estos conceptos, llave primaria, dice ahí llave ajena, realmente se está haciendo referencia a la llave foránea. Veremos algunas reglas de integridad, dice integridad de la columna. Y bueno, algunas, dice identificar infracciones, violaciones a las reglas de integridad de datos. Lo que les comentaba, dice aquí el modelo se va a convertir ahora a un modelo de base de datos relacional. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dice nuestras entidades, atributos, relaciones, identificadores se van a convertir en objetos de una base de datos relacional. Y bueno, lo que ahorita les comentaba, imaginemos o comparemos esto con algunas otras áreas donde se hacen modelos o diseños y posteriormente, una vez que ya está ese modelo, se pasan a producción, por llamarlo de cierta manera. Con el modelo se va a crear ya el objeto que pues se tiene pensado. Y bueno, primero que nada nos dicen, dice ilustración de la base de datos relacional. En nuestra base de datos, pues se va, ya dijimos, es una recopilación de información, y en el modelo relacional esa información, esos datos se guardan en objetos bidimensionales llamados tablas. Pues imagínense una hoja de Excel, cada hoja de un archivo de Excel, pues es una tabla. Hay filas y columnas. En el modelo que crearon, cada atributo que le asignaron a una entidad, pues seguramente muchos de ellos, si no es que todos, pasarán a convertirse en columnas de esa futura tabla. Ahí en este ejemplo, pues nos ilustran una tabla de empleados con una serie de atributos, como es el ID, el nombre, el apellido, el departamento, y dice hay filas y columnas. Eso que aquí nos muestran o nos llaman filas es lo que nosotros mencionábamos como instancias. Decíamos, la entidad es empleados. ¿Cuáles son las instancias de empleados? Bueno, en este ejemplo dice el empleado 100 es Steven, de apellido King, y pertenece al departamento 90. Y cada uno de los atributos es una columna. Ahora nos introducen, dice, el lenguaje para acceder a los datos. En este curso no nos vamos a abocar al SQL. En el siguiente curso sí nos vamos a abocar de lleno al lenguaje SQL. Sin embargo, nos lo presentan y dice el lenguaje de consulta estructurado, el SQL, nos permite acceder a los datos que están guardados
ahí. Si yo quiero decirle a la base de datos, a ver, dime las calificaciones del alumno 1 o del alumno Juan Pérez, se lo tengo que decir en SQL. No me va a entender español ni inglés, sino le tengo que hablar en SQL. SQL es el lenguaje, el lenguaje que los sistemas gestores relacionales entienden. Y él dice ahí, en lugar de andar buscando en toda la tabla a ver dónde está el empleado número 200, pues lo que le hacemos es esa petición mediante una instrucción SQL. Aquí en pantalla tienen pues un ejemplo de una instrucción algo común. Dice, muéstrame el contenido de la columna apellido, de la columna Department ID, de la tabla empleados. Dice, pero no de todas las filas. Específicamente quiero una fila. ¿Cuál? Pues aquella fila que en el ID del empleado tenga el valor 200. O sea, nosotros le podemos indicar qué filas me interesan. Si no le pongo la condición, me va a traer todas las filas. Entonces, si la figura de arriba nos ilustra brevemente la tabla y yo hago esta petición mediante una instrucción SQL, la respuesta va a ser solamente esto. Voy a visualizar 2 columnas y particularmente una fila. La fila del empleado 200. Noten que originalmente en la tabla puede haber más columnas, pero en este instante solamente le estoy diciendo, muéstrame 2 columnas. Y nada más una sola fila. Bueno, suponemos que es una sola fila porque pues el ID, si es la llave, no puede haber otra fila que tenga valor 200. Otro ejemplo dice, para buscar todos los empleados del departamento 90, pues aquí tenemos la instrucción. Asterisco, bueno, les repito, más adelante en los siguientes cursos ahondaremos más en el lenguaje SQL, pero les adelanto, asterisco significa todas las columnas. Muestra todas las columnas de la tabla empleados, pero nada más de aquellos empleados que en la columna Department ID tengan un 90. O si hay empleados de otros departamentos, con esta consulta, con esta instrucción, no van a aparecer. Y nos ilustran el resultado. Tenemos aquí arriba, pues imagínense, aquí tenemos nuestra tabla de empleados. Y si nosotros ejecutáramos esa consulta SQL a esa tabla, pues el resultado sería el de abajo. Nada más 3 filas. En este caso, la fila 100, 101 y 102. Ahora nos habla de la llave primaria. Ya venimos mencionando desde lecciones anteriores de la llave primaria. De repente, a lo mejor, en lugar de decirles identificador, se me fugaba y les decía la llave primaria. Dice, la llave primaria es una columna o un juego de columnas, un conjunto de columnas. ¿Para qué me sirven? Para identificar cada fila de manera única. En el modelo entidad-relación decíamos, el identificador es una columna, un atributo o un conjunto de atributos que me sirven para identificar cada instancia. Entonces aquí ya no hablamos de instancias, ahora vamos a empezar a hablar de filas. Entonces aquí nos ilustran en la tabla superior, la tabla de cuentas, dice la llave primaria es una combinación. El número del banco y el número de la cuenta del banco. La combinación es el identificador primario. En el caso de abajo, el empleados, el identificador principal o la llave primaria es el ID del empleado. Y dice, cada tabla debe tener una llave primaria y la llave primaria debe ser única. Ya lo veníamos mencionando. También decíamos, una de las reglas normales nos dice que no debe de haber filas repetidas. Entonces, el colocar o el asignar una llave primaria de alguna u otra forma me garantiza que no va a existir una sola fila repetida, dado que no va a aceptar valores repetidos. Aquí ustedes podrán ver que está el 104.2 en 2 filas, pero bueno, no pierdan de vista que el identificador primario es la combinación. Entonces la combinación no está repetida.
Los valores de manera individual sí pueden estar repetidos. Entonces podemos tener llaves primarias compuestas, formadas por más de una columna, o pueden ser llaves primarias de una sola columna. Dice aquí también ninguna parte, si la llave primaria es compuesta, ninguna parte puede quedar vacía. Si aquí tengo dos columnas, las dos columnas deben de tener un valor. Y la combinación de esas dos columnas, ya lo dijimos, no debe de repetirse. Ahora dice candidatos de claves primarias. Bueno, a eso más usualmente en español diríamos llaves candidatas o claves candidatas. ¿Qué es eso? Dice, una tabla puede tener más de una columna o combinación de columnas para identificar cada fila. Bueno, a cada una de esas columnas o combinaciones se le dice es un identificador candidato. ¿Candidato a qué? Pues a ser el identificador, llamémosle el identificador ganador. Dentro de ellos deberemos de escoger uno, pues el que mejor se ajuste. Entonces dice, cada columna o combinación de columnas se denomina una llave, una clave candidata, porque se puede seleccionar para su uso como la llave primaria. Entonces aquí nos ilustran en esta tabla, dice el ID del miembro del asociado, pues no acepta repeticiones. Es una buena llave candidata. Pero también el ID del pago también no acepta repeticiones. Entonces, pues es otra llave candidata. Ahí tenemos dos posibles opciones. Y lo que les mencionaba, debemos de seleccionar dentro de ellas, pues solamente una columna. ¿Cuál? Pues la que considere más usual para el problema que estamos analizando. Si en la empresa es más usual referirse al miembro o a la persona por un ID de miembro, pues entonces esa es la que tengo que utilizar, más que a lo mejor el ID del pago. Entonces, cuando hago esa selección, esa llave candidata ganadora se convierte en la llave primaria y las otras son pues llaves alternativas. Algunos autores la llaman llaves secundarias. También me sirven para identificar cada fila de forma única. Dice aquí llave alternativa o llave única. La llave foránea, bueno, aquí dice clave ajena, pero nosotros la conocemos más adecuadamente como llave foránea. Dice, la llave foránea es una columna, igual, una sola o una combinación de columnas. ¿Qué característica tiene esto? Dice, esa columna que es una llave foránea o combinación de columnas contiene valores y esos valores deben de aparecer o deben de coincidir en otra tabla donde pues en esa otra tabla es la llave primaria. Entonces aquí nos están ilustrando en esta tabla de departamentos. Department ID es la llave primaria y hay los valores de esa columna. En la tabla de empleados aparece Department ID, pero aquí decimos esta es una columna que es una llave foránea porque realmente pues es el identificador de esta tabla. Los valores deben de aparecer en esta tabla. Es uno de los requisitos o de las restricciones que vamos a tener que en cuenta. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, que aparece el departamento 10 y acá está el 10. No nos ponen la tabla completa. Seguramente en esa tabla debe de estar un departamento con clave 90, un departamento con clave 110. Si no los hubiera acá, entonces aquí habría un problema. Porque pues estamos haciendo referencia a un valor que en la otra tabla no existe. Tienen que existir esos valores. Ya sea que la llave foránea es individual, un solo campo, o si fuese compuesta, pues la combinación debe de aparecer en la tabla a la cual se hace referencia.
Dice, si la llave primaria es compuesta por una o más llaves foráneas, el valor de la llave foránea no puede ser nulo. Bueno, aquí se me olvidaba, me regreso. El valor de la llave foránea podría ser nulo. Si no es obligatorio, a lo mejor si dijéramos, cuando decíamos en el diagrama, en este caso, todos los empleados deben pertenecer o estar en un departamento, entonces me da la pauta para saber que esta columna debe de ser obligatoria. Si me dijese el problema, algunos empleados pueden estar asignados a departamentos, pero no todos, puede que haya que a lo mejor por alguna política rara de la empresa, algunos empleados no están asignados a ningún departamento, entonces esta columna debería ser opcional. Podría o aceptaría quedar vacía o nula. Lo que sí no aceptaría es de que si aquí estoy haciendo referencia a un 90, ese 90 tiene que estar acá. Si no está, entonces ahí sí estoy infringiendo una restricción. Y aquí dicen, si esa llave foránea forma parte de una llave primaria, entonces ahí a fuerzas deberá ser obligatoria. Porque lo que acabamos de ver en las diapositivas atrás es que todas las columnas que forman la llave primaria deben de tener un valor, no pueden quedar vacías. Entonces, si aquí es la combinación, entonces esa columna funge dos roles, es decir, es una llave foránea, pero también forma parte de la llave primaria. Otra cosa que se me olvidaba, una llave foránea, los valores cuando es una llave foránea se pueden repetir. Como aquí vemos 90, 90, 90, 10, podría haber más abajo otro 10. Pero acá, cuando es llave primaria, aquí no debería de repetirse. Solamente debe haber una fila 90, una fila 10, una fila 110. Acá sí se vale. Precisamente esto es el principio que hay detrás de una relación 1 a n. Una fila de aquí con n filas de acá. Entonces, bueno, aquí abajo no nos aparece el departamento 90, pero si apareciera, aquí diríamos, la fila 90 está relacionada con 3 filas de la fila de empleados, de la tabla de empleados, perdón. Integridad de la columna, dice, una columna se debe de apegar a su especificación. Si se dijo que la columna, número de banco, es de tipo numérico, de tanta longitud, no puede haber una fila que en esa columna tenga un hola. Es decir, se tienen que apegar, deben de ser consistentes al formato de datos. Si acá dice es numérica y no es nula, si tiene que ser obligatoria, entonces no puede haber una fila donde acá diga una fecha o que abajo quedó vacía, porque esa no es la especificación. La especificación dice es de este tipo y es obligatoria. Entonces dice, el resumen de las reglas de integridad de los datos. Las reglas de integridad de datos también se llaman restricciones. Ya mencionamos atrás que había distintos tipos de restricciones. Y se definen el estado de la base de datos. Estas garantizan que los usuarios puedan realizar solo operaciones que dejen la base de datos en un estado correcto o en un estado consistente. Por ejemplo, si ahorita que mencionábamos llave primaria y llave foránea, no existe, si no estuviera esa restricción, pues a lo mejor puede ser que no exista el departamento 90 acá. Y al no existir la restricción, yo aquí podría decir, el empleado Steven es del departamento 90. O imagínense que dijera yo, el alumno Juan Pérez de la UPB es alumno de la carrera de Ingeniería Civil. Si no están aplicadas esas restricciones, la base de datos va a permitir eso. Y en ese instante queda ese dato o esa fila en un estado inconsistente. Porque en la universidad no existe la carrera de Ingeniería Civil. Si voy a la tabla, no existe un registro que hable de una carrera de Ingeniería Civil. A eso es a lo que se refiere con la integridad las reglas de integridad, perdón,
van a garantizar que solo operaciones permisibles se apliquen y que dejen la base de datos en un estado correcto y consistente. Y aquí nos resumen 4 reglas. Ya las hemos mencionado de alguna u otra forma. La primera dice, regla de la entidad, tiene que ver con la llave primaria o el identificador. Dice, toda llave primaria debe de ser única. No se vale que acepte repeticiones. Y ninguna parte de ella puede ser vacía, puede quedar nula. Por ejemplo, dice la columna número del empleado, si es la llave primaria, dice no puede ser nula. Integridad referencial. Esta se refiere a los valores de las llaves foráneas, lo que acabo de decir. Si existe una llave foránea que tiene el valor de 90, entonces en otra tabla debe de existir en la llave primaria un valor 90. Debe de coincidir, por eso dice un valor de llave foránea debe de coincidir con un valor de llave primaria existente. De lo contrario, podría ser nulo si es que se permite que esa columna quede vacía, lo que hace un momento decíamos. Pero si no, debe de haber esa coincidencia. Dice ejemplo, en la columna número de departamento de la tabla empleado debe de coincidir con la columna número de departamento de la tabla de departamentos. La integridad de la columna es lo que acabamos de mencionar. Todos los valores de una columna deben de apegarse a su especificación. Si la columna es fecha, todos los valores deben de ser de tipo fecha. Si la columna es numérica, todos los valores de esa columna deben ser números. No puede haber mezclas de tipos de datos. Y en la última punto dice integridad definida por el usuario. Aquí ya hablaría un poco más de reglas que nosotros pudiésemos implementar. Dice los datos almacenados en una base de datos deben de cumplir las reglas de negocio. Por ejemplo, podríamos decir todas las ventas arriba de 1,000 pesos tienen un 10% de descuento o se aplica un 10% de descuento. Esa ya sería una regla definida por el usuario, que ya es diferente de estas. Pero bueno, es importante conocer y saber a qué se refieren ellas. Y ya lo hemos visto. Tiene que haber una llave primaria, no debe aceptar repeticiones, no puede ser nula. Si es compuesta, no puede tener partes nulas esa llave. En el caso de la integridad referencial, la llave foránea, debe de existir ese valor en la otra tabla. Y ahí termina la lección. Entonces nos habla de llaves candidatas, de columnas, llaves foráneas, llaves primarias, una base de datos relacional, fila, una clave única. Entonces con eso termina la lección. Y la práctica, vamos a ver qué nos dice la práctica. Parte de la sección de términos. Dice, identifique las reglas de integridad a continuación. Dice, el primer párrafo, dice, una columna solo debe de contener valores consistentes con el formato de datos definido de la columna. Acabamos de mencionar 4 reglas. ¿A cuál creen que se refiere? Referencial. ¿Referencial? No. Integridad de la columna. Referencial tiene que ver con los valores de la llave foránea. Entonces, eso es lo que hay que hacer en este punto, identificar de qué se está hablando, de cuál de las 4 reglas se habla. En el 2 dice integridad de datos en la base de datos DJ. Dice, examine los datos de ejemplo de estas tablas. Aquí están, miren. Aquí están dos tablas que nos dan abajo. Dice, compruebe la integridad de la entidad, es decir, restricciones de la llave primaria. Integridad referencial, restricciones de llaves foráneas. Y de columna, lo que acabamos de decir en el punto anterior. Identifique las violaciones, es decir, ¿hay algo que esté infringiendo alguna de estas restricciones? Y suponga que todas las columnas de fecha deben de tener un formato de fecha.
Y todas las columnas de importe, es decir, costos, deben de ser o tener un formato numérico. Y es toda la práctica. Está sumamente sencilla. Nada más hay que relacionar las definiciones de restricciones con la restricción correcta. Y en el punto 2, identificar si hay infracciones de integridad de la entidad, de infracciones de integridad referencial o de la columna.